Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 7. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Oye bien, querido amigo y amiga que me escucha. Así está escrito en la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amén. Y sobre esas palabras, las palabras que dijo el ángel en el sepulcro, me quiero referir en esta mañana, querido amigo. Las palabras del ángel que dijo: el que fue crucificado ha resucitado. La victoria más grande que ha habido en este planeta Tierra, la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo resucitó, nos dice en 2 Timoteo 1:10, sacó a luz la inmortalidad, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Era un testimonio cuando Cristo resucitó, que el sacrificio de Cristo por todo aquel que en él creyera, que ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre derramada para la expiación del pecado, había sido aceptada para el perdón de pecados por el Padre eterno. Que por eso Cristo resucitaba triunfante de entre los muertos, porque la muerte no podía sujetar al Hijo del Eterno, por cuanto no había pecado en él. Él es y era la vida. La vida fue manifestada y la vimos, y esa vida que era desde el principio estaba en el Hijo Eterno, en Jesucristo. Sí, el que fue crucificado ha resucitado. El que fue resucitado fue crucificado por nuestras rebeliones. El que fue molido por nuestras maldades. Como dice en el Evangelio como dice en Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El que fue crucificado por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, había resucitado. El que llevó en sí mismo la carga de nuestros pecados. Como dice Isaías 53:6,
que el Padre puso en él la carga de nuestros pecados. El que fue herido por la rebelión de su pueblo, Isaías 53:8. El que puso su vida en expiación por el pecado, Isaías 53:10. El que derramó su vida hasta la muerte, Isaías 53:12. Sí, el justo murió por nosotros los injustos, como dice 1 de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios, para abrirnos el camino. Y ahora el que fue crucificado ha resucitado victorioso, testimonio de que había vencido la victoria más grande que se ha experimentado en este planeta Tierra. El que era Dios manifestado en carne venció el pecado. El pecado no pudo con él. El pecado no lo dominó a él. Él dominó sobre todo. El pecado a él no lo dominó. Las tinieblas no lo sujetaron. Las tinieblas no lo esclavizaron. Y ahora había puesto su vida en expiación por el pecado, para que a través de su sangre entráramos en una nueva relación con Dios. Una relación de padre a hijo, de padre a hija. Nos abrió el camino para que todo aquel que en él creyera tuviera el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Por eso luego el apóstol Juan escribiría: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso ahora todo aquel que cree en él puede recibir el espíritu de adopción en Cristo Jesús. El Espíritu Santo en su vida, una parte de Dios, la naturaleza divina impartida al creyente para hacerlo hijo de Dios. Jesucristo nos abrió el camino. A través de su muerte tenemos la expiación de nuestros pecados. A través de su muerte tenemos el perdón, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Jesucristo vino a quitar la barrera que nos separaba del Dios Santo, la barrera que nos separaba del Dios Eterno, la barrera del pecado. Jesucristo vino a remover la barrera que separaba al ser humano con el Dios Eterno. Por eso Isaías 59 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado es una barrera que se había levantado entre Dios y el hombre. Nada contaminado con el pecado nada contaminado con el pecado puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es santo, y si el pecador no se lava y no se limpia, no entrará al reino eterno. Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Necesitábamos ser limpiados de nuestros pecados. Necesitábamos ser lavados de nuestros pecados y de nuestra inmundicia. Pero solo esa limpieza iba a venir a través de la sangre del justo, de la sangre del Hijo eterno de Dios, del único que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, como dice en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El justo moriría por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El que fue crucificado, sí, por ti y por mí, para llevarnos a Dios.
para abrirnos el camino, la entrada al reino celestial, para quitar la barrera del pecado que nos separaba de Dios. El que fue crucificado puso su vida por ti y por mí para llevarnos a Dios, para que a través de su sangre pudiéramos tener el perdón. Porque Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón. Y está hablando de la remisión y del perdón de los pecados. Vida por vida. La ley de Dios condena al hombre y la única salida para el hombre pecador es acogerse al sacrificio de Cristo, ya que Él sufrió el castigo, ya que Él sufrió nuestras rebeliones. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Un intercambio, vida por vida. El Señor Jesucristo puso su vida por nosotros para llevarnos a Dios. La crucifixión era necesaria, como para salvarse en la época de Noé. Fue necesario que Noé construyera el arca que Dios le mandó. Pero para salvar a la humanidad fue necesario que Cristo fuera crucificado en la cruz del Calvario, para que la sangre del pacto eterno fuera derramada en tierra para el perdón de los pecados. La crucifixión no se podía pasar por alto si habría de haber un Salvador. Cristo tenía que morir por el pecado de todo aquel que en Él creyera. El que fue resucitado, el que fue crucificado, resucitó triunfante de entre los muertos, para sacar a luz la vida y la inmortalidad. Y ahora todo aquel que cree en Él, la puerta al reino de Dios se le abre de par en par, la entrada al reino, por cuanto puede obtener el perdón de sus pecados y la paz con Dios. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que a través de Él pudiéramos obtener la paz con Dios. Por eso Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en la cruz dice que despojó, lo dice Colosenses 2:15, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente, dice Colosenses 2:15. Despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, le quitó el poder a las tinieblas, le quitó el imperio de la muerte al diablo. Lo dice Hebreos 2:14. Le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Le quitó el poder, y ahora en su nombre todo aquel que cree en Él puede tener la victoria en su nombre. Puede ser lavado en su sangre preciosa para entrar al reino de Dios, para tener acceso al Padre, para poder tener acceso al Dios Todopoderoso, para tener el regalo de la vida eterna. La resurrección de Cristo es un testimonio de que Jesucristo venció el pecado, venció las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15, le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte, al diablo.
le quitó las llaves al que tenía las llaves de la muerte, al diablo, y resucitó triunfante con un solo sacrificio para quitar de en medio el pecado, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna, que tuviera ahora la adopción como hijos, el privilegio de llegar a ser hechos hijos y hijas de Dios. Pero ese sacrificio se aplica a los que obedecen al Evangelio, a los que obedecen a la fe de Jesucristo. ¿Y qué es obedecer a la fe de Cristo? Es arrepentirse y convertirse al Señor. El Señor Jesucristo dijo, cuando resucitó, que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. El perdón está para los que se arrepienten. No basta solo decir Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice. No basta solo confesarle de labios. Eso tiene que ser una profesión de fe que salga del corazón, que lo hace convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo al señorío de Cristo, que lo hace abandonar el pecado para someterse a obedecer a Jesucristo como Señor. Esa palabra Señor viene del hebreo Adonai, del griego kurios, que quiere decir mi amo, mi gobernador, en otras palabras, mi jefe. Si a Él le decimos Señor es porque Él es nuestro amo, nuestro jefe, aquel que le obedecemos y que tiene toda autoridad sobre nuestra vida. ¿Quieres que ese sacrificio del pacto eterno sea aplicado a tu vida para el perdón? Tienes que convertirte de las tinieblas a la luz. Tienes que arrepentirte y venir a Cristo para que Él te limpie en su sangre. Pero hoy tú puedes recibir los beneficios de la muerte y de la resurrección de Cristo. Él fue crucificado por nuestras rebeliones, pero resucitó para nuestra justificación. Resucitó para abrirnos el camino al Padre. Él es el que abre el camino, el abridor de caminos hacia el reino celestial. Resucitó para darnos vida eterna. Resucitó para darnos inmortalidad. Resucitó para darnos esperanza. Y hoy esa esperanza, la esperanza de la vida eterna, puede ser tuya. Voy a hacer una oración de fe y de entrega, pero necesitas arrepentirte, necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, necesitas pedirle a Él que te limpie con su preciosa sangre, necesitas invocarle de todo corazón para salvación. Hoy tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida, en el momento que recibes a Cristo como tu precioso Salvador, Gloria a Dios. pero con un corazón deseoso ya de cambiar. Gloria a Dios. Bien, la Biblia dice en Romanos 10 que con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca le invocamos para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor te escucha. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. que he hecho lo malo delante de ti.
Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz que moriste en la cruz y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y que muertos vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Y por eso te recibo hoy en mi vida Y por eso te recibo hoy en mi vida como mi precioso Señor, como mi precioso Señor, como mi precioso Salvador como mi precioso Salvador y como mi Dios. y como mi Dios. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, Señor, y perdóname, Señor, todas mis transgresiones. todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida que estén operando en mi y vida someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti y la rindo a ti y te doy gracias, Señor. y te doy gracias, Señor. Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón. y lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu salvación, para darme tu salvación, tu perdón tu perdón, y tu regalo de vida tu eterna. regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo en el nombre de tu Hijo Jesús y por tu gracia. y por tu gracia. Y en su nombre te doy Y en gracias su nombre te doy gracias por el perdón de mis por pecados. el perdón de mis pecados. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, empieza a asistir a una iglesia cristiana, apártate de los ídolos, habla con el pastor, dile que te quiere bautizar en las aguas y empieza a obedecer a Cristo y que Dios te bendiga.